estudios judaicos por la misma universidad y en conjunto con la Universidad Hebrea de Jerusalén tiene una maestría en estudios judaicos y una maestría en humanidades. Ella es Jenny Torenberg. Hola, Jenny. Hola, Marta. Queremos que seas nuestra amiga. De toda la vida. Para siempre. De acuerdo, con gusto. Muchas gracias por la invitación. Oye, es que el otro día estaba viendo un documental que se llama Más allá del diario de Ana Frank. Y es como una de las amiguitas de ella acaba la mamá de esa amiga casándose con el papá de Anne Frank después de que muere la maja de Otto, después de que muere la mamá de Anne Frank y todo ese rollo. Y entonces dije, qué interesante platicarle a toda la gente quién fue Anne Frank, porque estamos con este rollo de conocer a los grandes personajes de la historia y entonces queremos que nos cuentes todo, o sea, desde la situación, por qué estaban en Holanda, la familia, cómo fue, quién fue ella, el impacto de ese diario en cómo aprendimos y cómo supimos del Holocausto, todo el rollo. Y bueno, aquí yo sentada, todos en clase con Jenny. No, yo espero que no sea una clase. Gracias por la invitación nuevamente. Me dijiste una frase ahorita que me movió mucho porque dijiste uno de los grandes personajes de la historia. Y a fin de cuentas empezamos a pensar en un gran personaje de la historia que fue una niña cuya vida no se prolongó más allá de los 15 años y que obviamente no pretendía convertirse en uno de los grandes personajes de la historia. Claro. Fue la circunstancia histórica la que la llevó en contra de su voluntad y en una circunstancia además muy desafortunada a pasar a la historia. Claro. Entonces, no sé, Marta, ¿de qué momento quieres que empecemos la historia de este personaje? Empecemos en 1902, no es cierto. No, a ver, estamos en pleno Holocausto. Hitler está buscando a todos los judíos. Todos portan una estrella del lado izquierdo que los identifica. Muchos judíos se van de Alemania y migran a otros lugares, como por ejemplo Holanda. Arranquemos ahí. Me gustaría incluso arrancar un poco antes, venga. Sí, con el nacimiento de esta niña, que es una niña hija de una familia de clase media acomodada, judía, alemana. Okay, que vive tranquilamente en Alemania. El padre militó incluso en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Son alemanes muy conscientes y muy orgullosos de su germanidad, por decirlo de alguna manera. Ana tiene una hermana mayor, o sea, es una niña cuya vida no pinta para ser más que igual a la de todas las niñas de su edad y su condición. Sí. Ahora, en 1933, Hitler llega al poder. Y el programa nazi que él había elaborado, que fue muy claro y en el que nunca engañó a nadie, aún previamente, o sea, todo el mundo sabía cuál era su programa porque habían sido sus promesas de campaña. Él les había ofrecido a los alemanes devolverles los empleos que les había quitado la Gran Depresión, erradicar el comunismo, eliminar las restricciones que el Tratado de Versalles le había impuesto a Alemania y prometía también la erradicación de los judíos de la sociedad alemana. ¿Por qué? ¿Qué tema tenía con los judíos? Mira, este es un tema que ni siquiera es de él original. O sea, Hitler en realidad no es ni siquiera el creador de una teoría. Hitler simplemente usa para sus fines políticos toda una serie de prejuicios antijudíos que eran muy antiguos y que se habían modernizado en el siglo XIX, sobre todo los de origen racial. O sea, la idea de que la sociedad humana está dividida en razas, la idea de que hay razas superiores y razas inferiores. Los judíos en esta clasificación eran una de las razas inferiores y el peligro que las razas inferiores representan para las razas superiores. El peligro de la contaminación racial por la vía sexual y el peligro de la contaminación racial también por la vía cultural. Es decir, la presencia de los judíos era un contaminante peligroso para la sociedad alemana. De hecho, todas estas teorías existen y están escritas y son asimiladas por gran parte de la población, no solo alemana, sino europea, occidental, incluso en los Estados Unidos. Okay, esta idea de la superioridad racial, no solo cuando Hitler llega al poder, antes de que Hitler naciera, estas teorías ya habían sido planteadas. Entonces, él las asimila, las absorbe, las internaliza, o sea, las cree con toda sinceridad, y entonces obviamente es parte de su programa político. O sea, él va a instalar un Reich que va a durar 1000 años, donde los alemanes son los superhombres, tienen derecho al dominio del mundo, y uno de los primeros pasos para conseguir ese dominio del mundo es ir exterminando y deshaciéndose de las razas inferiores. Esa es básicamente la idea. Cuando da esta noticia Hitler,
los judíos que están en Alemania dicen, no, pues vámonos de aquí. Mira, hubo diferentes reacciones. Yo muchas veces lo que la gente me dice es que cómo no se fueron todos. Obviamente hay muchas circunstancias por las cuales uno prefiere esperar, por las que no puede emigrar. Hasta